Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Atención psicosocial y salud mental en tiempos de pandemia, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. En el contexto que afrontamos actualmente con ocasión de la pandemia provocada por la COVID-19, la salud mental es uno de los asuntos que más preocupan a nuestra sociedad. En ese orden de ideas, la rama judicial no es ajena a esta problemática en la medida que impacta la calidad de vida de las personas, así como el comportamiento e interacción entre los servidores judiciales, abogados y otros actores que intervienen en el servicio de administración de justicia. En esta ocasión, nuestras invitadas del día de hoy analizarán los conceptos básicos del estado de salud física y mental, así como el de bienestar social, que se han visto alterados en medio de esta pandemia. Igualmente se abordará el concepto de atención psicosocial en el marco de las funciones de los asistentes sociales que desempeñan sus labores en el área de familia, considerando las particularidades de su intervención en esta nueva realidad. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con dos invitadas, la doctora Miriam Lucrecia Pinzón Chamorro, psicóloga de la Universidad Nacional, especialista en gerencia en salud pública de la Universidad del Rosario, cuenta con una experiencia en psicología clínica y comunitaria y ha laborado por más de 19 años en la rama judicial. Actualmente se desempeña como asistente social del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Asimismo, tenemos el gusto también de contar con la doctora Claudia Viviana García Bedoya, psicóloga de la Universidad del Valle, magíster en intervención psicosocial de la Universidad ICESI y actualmente se desempeña como asistente social en el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Adolescentes de Cali. Doctora Miriam Lucrecia Pinzón Chamorro, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. A continuación voy a compartir unas diapositivas con la presentación del tema que vamos a tratar. Bien. Atención psicosocial en tiempos de pandemia, algunas alteraciones en salud mental durante el tiempo de pandemia. En este momento se hablará sobre el significado de las palabras salud mental y los aspectos de la salud mental que más se han visto alterados durante este fenómeno de pandemia mundial. ¿Qué es salud mental? Bien, la salud mental se considera como la ausencia total de cambios en el funcionamiento del organismo con resultado a sus relaciones con los demás y con el medio ambiente. Aquí es necesario considerar que la salud mental tiene tres componentes importantes que son biopsicosociales. Bio, lo intrínseco a la vida del individuo; psicosocial, el pensamiento o la manera de asumir lo que se presenta; y el entorno social, que es en el medio en que se desenvuelve el ser humano. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como la adaptación del individuo a las presiones y tensiones y viene directamente relacionada con el progreso social, económico, cultural y político de una sociedad. En este momento se considera que un universo saludable es un universo que progresa. Al ver que estamos experimentando este fenómeno de pandemia, podemos tener claridad que la sociedad, el universo quedó en un stand-by quietico, razón por la cual podemos considerar que la salud mental de todos los habitantes de este planeta está siendo alterada. Bueno, la ley 1616 de 2003, ya relacionada expresamente con la situación colombiana, voy a permitirme leer directamente esta ley. Establece que la salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana.
para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. La salud mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia. Es un derecho fundamental. Es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial para el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y colombianas. En este momento, leyendo todo esto, nos damos cuenta que este aspecto de la salud mental, a pesar de lo que dice la ley es un aspecto que ha estado dejado bastante de lado. Bien. Salud mental y pandemia. En esta imagen podemos ver el significado de lo que ha significado para la gran mayoría de personas este fenómeno. Es el aislamiento, el confinamiento, todo esto en aras de prevenir la propagación del contagio por el COVID-19. Las personas han sentido que su vida ha quedado suspendida en el tiempo. Ha pasado un año en el que la gente ha visto pasar, pero su vida quedó ahí, como en un paréntesis. La improvisación en las medidas nacionales y locales, la desinformación, la incertidumbre, la frustración por la imposibilidad que la gente tenga de conseguir los ingresos económicos que le permiten satisfacer las necesidades personales y familiares, de suplir lo que requiere su núcleo familiar, ha causado muchos problemas que se ven dinamizados o reflejados mejor en alteraciones de pensamiento, de memoria, de lenguaje, que esas son unas funciones psicológicas superiores muy importantes. También alteraciones a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel de percepción y de sensación. Esto aparte de lo que se está presentando en lo cotidiano de las alteraciones de sueño y de las alteraciones de alimentación. También nos hemos visto bastante confinados y hay mucha quietud en las familias. ¿Cuáles son las manifestaciones más evidentes en salud mental que se han encontrado en los estudios? Las alteraciones más claras han sido la alteración relacionada con la ansiedad que tiene unos síntomas bastante llamativos como son el insomnio, los pensamientos recurrentes, esas ideas que tenemos que se repiten y se repiten y se repiten constantemente y que no podemos eliminar. La alteración en la alimentación, comer mucho más, pues obviamente estamos mucho más cerca de la cocina, la estufa, los que estamos en casa trabajando y los que tenemos la posibilidad de hacerlo. También los cambios de humor, la falta de paciencia, los problemas de memoria son constantes, los problemas en memoria a corto y a largo plazo, se me quedó el esfero, dónde puse los apuntes, los papeles, dónde están, dolores inexplicables, me duele aquí, me duele allá, sin tener ningún tipo de raíz fisiológica. También está la depresión está marcada bastante con lo que es la falta de motivación, el pesimismo, la anedonia o la falta de deseo de desarrollar algún tipo de actividad, las alteraciones de sueño también muy marcadas, el cansancio y la tristeza. Y el otro elemento es el trastorno de estrés postraumático. Aquí se ven unos sentimientos de amenaza. Todos percibimos que hay un enemigo oculto que nos puede encontrar en cualquier momento y por el cual podemos fallecer. Hay sudoración, hay pánico y hay consumo de sustancias. En este momento es importante considerar que los docentes, el personal de salud y las personas que trabajamos con la rama judicial, tenemos una presión muy grande laboral y eso ha hecho que se incremente el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente el alcohol, por la presión laboral. Es importante reconocer que las alteraciones psicológicas en muchos casos no son tan evidentes como nosotros quisiéramos. No obstante, hay cambios que podemos encontrar y que son significativos y dicientes de que una persona está pasando por un momento de crisis particular. Me quedo en casa, no me quiero bañar, no quiero comer, solo quiero dormir y dormir y dormir, no quiero hablar con nadie, no me molesten el aislamiento, no voy a trabajar. Por otro lado está el gruñón, el que pelea con todo, el que agrede a todo.
es importante que nosotros sepamos y reconozcamos que la retroalimentación que cada uno de nosotros haga con respecto a lo que está pasando consigo mismo es clave para poder cambiar el pensamiento. Este feedback de pensar de manera positiva nos hace ver que nosotros podemos tener una vida positiva. Si yo miro la vida color de rosa, muy posiblemente voy a tener una vida color de rosa. Si yo la veo color de hormiga, muy seguramente voy a hacer que la vida sea color de hormiga. Por grupos de edad que se han encontrado, ustedes han leído, han conocido bastantes estudios que han salido publicados últimamente en cuanto a rangos etarios de edad entre adolescencia y hacia abajo. Se han encontrado unos síntomas bastante llamativos que son el incremento de la depresión en los niños, la irritabilidad, el desinterés, problemas académicos porque se han evidenciado trastornos de aprendizaje que antes no existían, el aumento de peso, la baja autoestima, los cambios en el hábito de sueño y pereza. Los niños se han vuelto bastante inactivos, permanecen más pegados a sus tablets, a sus equipos técnicos y electrónicos y no desarrollan un tipo de habilidades y destrezas muy claves en esta etapa de la vida. También hay un detrimento marcadísimo en sus habilidades sociales y el temor a la muerte porque sienten que el virus es una amenaza latente. En esta parte nosotros hemos de reconocer que, al menos aquí en Bogotá, o tal vez en otras partes del país, también se ha visto el retorno de los estudiantes a los establecimientos académicos. Esto en aras de volver a tener un acercamiento directo con el docente que le permite desarrollar unas actividades académicas claves y también con sus grupos coetáneos, porque los niños y los adolescentes necesitan establecer redes sociales y emocionales estrechas que les permitan desarrollar sus habilidades y su poder acercarse a la vida adulta de una manera más sana. Para los adultos, básicamente ha sido un problema de baja autoestima por sentir que no son los buenos proveedores que lograban llevar el alimento y el sustento a su casa. También está la tristeza, hay irritabilidad, hay malos genios, hay consumo de alcohol, hay agresión. Esto ha causado que en muchas familias se presenten problemas de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Si nosotros nos ponemos a mirar lo que ha sido desde enero de para acá, la cantidad de feminicidios, tanto de mujeres adultas como de niñas, ha sido impresionante. Esto hace pensar mucho en cómo estamos nosotros mirando la educación y el manejo de nuestras emociones y de nuestras relaciones interfamiliares. La pandemia y la salud, la pandemia mental. Bueno, la pandemia nos va a dejar unas consecuencias grandísimas de aquí en adelante y la gráfica deja ver algunas de ellas. Esos diversos síntomas que vamos a seguir sintiendo por mucho tiempo y la inseguridad porque los estados no han manejado de una manera eficiente y suficiente las políticas de apoyo a sus poblaciones. Nosotros vemos que, si bien es cierto, se han creado programas sociales, se quedan en papel y en muchos casos la población no conoce que hace parte de esos grupos o de esos sujetos que pueden llegar a acceder a algún tipo de beneficio. Y esos dineros, esas ayudas retornan o son redireccionadas a otras personas que no las necesitan tanto. Aquí estamos hablando de que hay mucha corrupción también y que no ha sido clara la manera en que se han escogido los grupos que llegan a recibir este apoyo. También hay una falta inmensa de programas de salud mental. Se evidencia en que desde hace mucho tiempo no hay psiquiatras suficientes, no hay psicólogos ni trabajadores sociales especializados en el manejo de esta población. Y también a que, aparte de que durante la pandemia solamente se han atendido
casos y hubo una exclusión de atención a otras patologías que no estuvieran relacionadas con el COVID-19, se dejó de lado la atención a las grandes patologías. Estamos hablando de la psicosis y estas esquizofrenias, autismos, trastornos que requieren manejo médico fuerte o internación en establecimientos psiquiátricos. Se dejaron de lado y eso hizo que muchas personas que sufrieron crisis durante la pandemia o que han sufrido crisis durante la pandemia hayan sido una carga más para su familia. Nosotros vemos que una familia que tiene un paciente con una alteración de salud mental fuerte es una familia que tiene una crisis grandísima y que normalmente tiene otras patologías asociadas. También lo que se va a ver más adelante es un cambio en la modalidad de los delitos sexuales, porque ya como las potenciales víctimas de estas modalidades delictivas están aisladas, entonces el delincuente no va a tener cómo acercarse a ellos y va a buscar otras maneras de hacerlo. Básicamente va a ser por medios tecnológicos, por otro tipo de enganche y de sugestión para que el individuo, las personas caigan en este tipo de problemas. Bien, equilibrio y desequilibrio. La pandemia dejó ver que habían brechas sociales, brechas económicas, y las amplió muchísimo más. Las ayudas asistenciales no llegaron a todas las personas y la población vio que se disminuía ostensiblemente su posibilidad de ingresos económicos. La consabida corrupción, lo que hablábamos antes, hace que las personas ni siquiera se lleguen a enterar de lo que pueden recibir. Ustedes miran boletines y dicen que hay bonos que la gente no ha reclamado, hay ayudas que la gente no ha reclamado, y es que las personas no han tenido la posibilidad de conocer los listados. A veces, por pura curiosidad, las personas se meten en ciertos listados de programas de salud, de apoyo social, y encuentran números de documentos de personas que ya han fallecido, de personas que no requieren el beneficio porque ocupan unos cargos de alta remuneración y sin embargo están presentes ahí. ¿Qué hacer? Nosotros como asistentes sociales que trabajamos en la rama judicial hemos tenido que empezar a desplegar otra cantidad de habilidades y destrezas para acercarnos a las personas. Si bien antes nosotros lo hacíamos al momento del contacto directo, durante las diligencias, las entrevistas, las audiencias, ahora la mayoría de diligencias judiciales se practican por medio visual, por medio audiovisual, por medio virtual. Es importante nosotros tener una escucha activa, sin crítica, permitir que el otro se desahogue, hable de sus problemas, y ha sido un poco más fácil porque la gente no se siente presionada por nuestra presencia física, entonces es más sencillo que suelten. También tener cercanía afectiva, la identificación con el otro, el ponerme en los zapatos del otro, el contacto. No es como antes que nosotros podíamos ponerle la mano en el hombro al otro, darle un abrazo en ciertos momentos. En este momento la idea es que nosotros venzamos la barrera de acercamiento y podamos lograr que la otra persona comente sus cosas como si estuviera hablando con alguien muy cercano, con alguien con el que tienen una confianza grandísima. Es importante dar tiempo, tener paciencia. Las diligencias pueden demorar un poquito más, pero logramos más el objetivo. Estamos hablando con seres humanos. Nosotros somos la cara humana de la rama judicial y en esta parte es clave que nosotros siempre tengamos presente nuestra profesión y la razón de ser de por qué escogimos el trabajo que escogimos. Es importante también respetar el espacio del otro, no meternos tanto. Las personas cuentan su historia hasta donde pueden. Nosotros en muchos casos empezamos a leer entre líneas y eso es importante. Obviamente en estos momentos cuando nos encontramos en una situación así bastante llamativa, también podemos sugerir que la persona asista a la red de apoyo de salud mental que hay en su municipio, en su sector, o las CPS también obviamente tienen sus líneas de apoyo para colaborar en estos momentos.
¿Qué es la resiliencia? La pandemia nos ha obligado a asumir una actitud un tanto más positiva en este momento tan difícil y tan crítico. La resiliencia nos obliga a sacar lo positivo de lo negativo, a ser un tanto más proactivos y a luchar para que las cosas que vemos mal se conviertan en cosas buenas. Es la inefable capacidad que le permite a ciertas personas anteponerse a las distintas adversidades que se le presentan en la vida diaria. Permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, la amenaza o algún conflicto. También es clave que nosotros entendamos que esta pandemia nos ha llevado y nos llevará muy seguramente a la proximidad y a la solidaridad. La proximidad al acercarme al otro, a permitir que el otro cuente conmigo, así yo no esté cerca. Cuando yo soy solidario, cuando yo me doy al otro, no solamente le doy al otro, sino recibo alegría. Eso me trae una energía positiva que es muy alegre y muy motivadora para que las personas salgamos adelante. La pandemia ha demostrado como conclusión que la salud mental es terriblemente importante y que la hemos dejado de lado. Bien, muchas gracias. Les agradezco a todos y retorno el uso de la palabra a la directora de la Escuela Judicial. Muchas gracias, doctora Miriam Lucrecia, por su muy importante intervención. Máxime, como usted lo acaba de decir, que si hay algo que ha afectado la pandemia es la salud mental y que hay que ponerle atención para corregir y prevenir las consecuencias de lo que implica el trabajo a través de los entornos digitales. Vamos al fragmento de preguntas, doctora Miriam Lucrecia. Y la primera, ¿se ha visto alterado el desarrollo de las diligencias judiciales o entrevistas con ocasión de la pandemia? A veces sí, a veces no. Esto depende de la situación particular que encontramos en cada caso. Hay momentos en que las familias están mostrando una condición de alteración porque el proceso en el momento en que está ha cambiado el interjuego y la interrelación entre los miembros del núcleo familiar. La ausencia del padre, un proceso de divorcio, un proceso de restitución de derechos, esto crea alteraciones emocionales y nos toca hacer unos muy buenos escuchas para que las personas se suelten, para que hablen con tranquilidad. Entonces, eso en ciertos momentos puede haberla alterado, pero mal depende de nuestra habilidad para lograr solventar el asunto emocional personal de la familia y lograr el objetivo de la diligencia. Doctora Miriam Lucrecia, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se sensibiliza a los funcionarios judiciales respecto al informe de las diligencias que se allegan al despacho? Bien, esta parte ha sido interesante. Los jueces hemos tenido que cambiar un tanto el discurso. Nosotros nos hemos vuelto mucho más hábiles en expresar en palabras lo que es los sentimientos y las sensaciones. Los funcionarios judiciales y los equipos de los despachos se han vuelto un tanto más sensibles al comprender que nosotros estamos relacionándonos con seres humanos y que los seres humanos tenemos diferentes necesidades emocionales, físicas, económicas, de toda índole, y que esas necesidades, esas cosas que cada cual experimenta, alteran de alguna manera el curso de un proceso, y nosotros en esa parte hemos logrado bastante avance y se ha logrado sensibilizar mucho al área judicial en relación con nuestras profesiones de trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos. Doctora Miriam, ¿cuál es su mensaje para los servidores judiciales en medio de esta crisis ocasionada por la COVID-19 y que ha alterado el ambiente laboral de una u otra manera? El mensaje es que tenemos que tener calma. Este es un proceso que va a demorar tiempo, es un proceso que nos va a exigir a nosotros desarrollar habilidades, que este tipo de eventos nos van a sensibilizar mucho más. El mensaje es que tenemos que aprender y prepararnos
porque la pandemia no va a pasar rápido y es una exigencia para todos, para que salgamos fortalecidos, como decía antes yo con la cuestión de la resiliencia, para que salgamos fortalecidos y podamos trabajar en conjunto. Muchas gracias, doctora Miriam Lucrecia, por su muy interesante participación y exposición sobre esta temática tan sensible por estos días. Quiero darle paso a la doctora Claudia Viviana García Bedoya. Es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. Desde la ciudad de Cali, extendemos un saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el cual hacemos extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, todos los colegas asistentes sociales participantes, funcionarios, empleados y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Me voy a permitir compartirles una presentación que me servirá de apoyo para la actividad. Ahora, en la línea de lo que ha planteado mi compañera Miriam, vamos ahora a considerar el concepto de atención psicosocial. Y para este punto nos ha parecido muy importante rastrear en el acuerdo 10551 de agosto del 2016 relacionado con las funciones de los asistentes sociales en el área de familia, la referencia a la atención psicosocial. En 5 de los 8 objetivos vamos a encontrar conceptos, acciones o intervenciones que hacen referencia a esta atención psicosocial. En el primero de los objetivos se plantea la necesidad de que como asistentes sociales contribuyamos a la calidad de vida de los usuarios de los juzgados de familia desde un abordaje psicosocial integral. Hace referencia a esto, a la posibilidad de atender tanto los factores individuales como los factores familiares y sociales que están involucrados en las problemáticas o los conflictos por los cuales llegan los usuarios a los despachos. Aquí es importante. Hay 2 leyes de referencia, una de las cuales fue reformada en el año 2019, la ley 1996 de adjudicación de apoyos, donde ya se cambia el concepto que en este acuerdo está como personas en situación de discapacidad mental y que actualmente el concepto aceptado es personas con discapacidad. En el segundo de los objetivos se nos plantea la pertinencia y la necesidad que como asistentes sociales realicemos acciones tendientes a aportar para que se trascienda el abordaje jurídico y se realice una intervención a esos determinantes personales, familiares y sociales. Cuando una familia llega a un juzgado con un conflicto puntual, una separación, que busca que le determinen la custodia y el cuidado personal de los niños, una herencia, cualquiera que sea el conflicto, ellos llegan por un aspecto que desde el punto de vista legal podría haber uno que es muy puntual. Sin embargo, las decisiones judiciales que se tomen en esos conflictos van a modificar de manera definitiva e importante las dinámicas personales, familiares y sociales. Entonces, de ahí la importancia de considerar que la intervención de los asistentes sociales no es solamente aportar una información a los jueces para que tomen la decisión, sino también ver de qué forma apoyamos, aportamos y acompañamos en la medida de las posibilidades la adaptación a esas nuevas dinámicas familiares. Ejemplo, si se determina la custodia del cuidado personal de un niño en una familia, ya no va a estar con sus 2 padres, va a estar con la mamá, va a estar con el papá. Eso genera unos cambios que para el niño, por estar en un momento de desarrollo, son muy significativos y que requieren todo un acompañamiento. Igualmente para los padres, adaptarse a que ya no van a estar con el niño o que van a estar todo el tiempo. Entonces, ese es el objetivo, uno de los objetivos de la intervención y de la participación de los asistentes sociales en los juzgados de familia.
Aquí en este objetivo 3 vemos uno de los, digamos, aspectos fundamentales del rol de los asistentes sociales y es la asesoría al juez, ¿sí? Y esa asesoría la hacemos, se plantean las funciones, aquí en este acuerdo, como equipo interdisciplinario. Aquí dicho sea de paso que en el momento no contamos con equipos en cada juzgado. Cada juzgado cuenta con un asistente social, sea psicólogo, sea trabajador social, sea sociólogo, que realiza, digamos, este trabajo y hace un esfuerzo por abordar de manera integral, pues, digamos, los conflictos que llegan. Sin embargo, el deber ser o el sueño a lo que le apostamos es que se constituyan unas unidades de atención psicosocial integral en familia, que desde el contexto legal o aparentemente estarían en un centro de servicios. ¿Para qué? Para poder apostarle a este gran objetivo que tenemos aquí, que es apoyar o buscar una mayor armonía familiar. Porque asumimos de que todo conflicto, toda situación que llega a un juzgado de familia es porque no hay una armonía, hay unas dificultades de convivencia y ese es el motivo por el cual han tenido que recurrir al ente judicial. En el objetivo número 4 de las funciones de los asistentes sociales, vemos nuevamente el aspecto de la intervención, ¿sí? Identificar alternativas de abordaje funcional para poder que el juez tome en su momento, tome esa información, esos conceptos para tomar una decisión judicial, dictar una sentencia que en forma integral atienda las situaciones de todos los miembros de la familia o de la situación conflicto. Y en el objetivo número 5 encontramos, pues nuevamente en esta misma línea, la atención especial para los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad que requieren unas atenciones especiales, tienen unas necesidades particulares que se espera o se procura o se esfuerza para que las decisiones pues atiendan todas estas particularidades de estos sujetos que están en unas condiciones especiales de desarrollo y de vida. Vemos entonces que haciendo referencia a la atención psicosocial, encontramos que es un concepto muy importante en la función que desempeñan los asistentes sociales en los juzgados de familia. Y por eso nos ha parecido pertinente retomar el concepto de atención psicosocial. Inicialmente uno puede decir psicosocial, es psicológico, es social, sí, pero también tiene unos componentes mucho más profundos. He tomado aquí la definición de atención psicosocial que está incluida en el modelo de atención a víctimas del conflicto armado en Colombia, que ha elaborado el Ministerio de Salud, que es, digamos, un referente muy importante en este tema de atención psicosocial. Y allí se nos define la atención psicosocial como un conjunto de procesos articulados de servicios. Entonces, la atención psicosocial no es una actuación, no es una entrevista, no es una visita, sino que es un proceso de servicios y un conjunto de diferentes acciones e intervenciones que nos van a permitir o que nos van a llevar ¿a qué? A atender los daños psicosociales que tienen las familias, las personas, los sujetos a los cuales objeto de esta intervención, ¿sí? Y eso, atención a los daños psicosociales implica ya sea la recuperación, pero hay daños psicosociales que son irreparables, entonces si no podemos recuperarlos, al menos la mitigación. Y sabemos pues que todo esto apunta y está relacionado con todos los daños y las afectaciones a los derechos humanos de las personas que se han visto involucradas. En el caso particular del protocolo por hechos de violencia, pero en el caso del que nos atañe, que son los juzgados de familia, pues son personas que están afectadas por múltiples problemáticas y que precisamente se han visto agudizadas en este contexto de pandemia, ¿sí?
¿Qué es lo que buscamos entonces? Atender el sufrimiento emocional, los daños en la integridad psicológica y moral, los daños en las relaciones sociales de las personas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que los proyectos de vida personales y sociales de los niños, de las mujeres, de los hombres, de las familias y de una comunidad puedan, digamos, recuperarse y retomar su curso y salir de esa situación de alteración. Entonces, vamos a dialogar un poco acerca de esos daños psicosociales. La compañera Miriam, en su exposición, nos planteaba las afectaciones que se han presentado a nivel de salud mental en los usuarios de familia, ¿sí? No solo en los usuarios de familia, incluso en muchos funcionarios, empleados judiciales, pues hemos tenido que padecer estas situaciones. Pero ahorita vamos a ver un poco, planteando que ya vimos un poco lo psico, que es más lo individual, lo del sujeto, vamos a hablar un poco ahora de esos daños sociales particulares que se han presentado en el transcurso de la pandemia. Sabemos que las familias que llegan a los juzgados tienen unas vulnerabilidades sociales en diferentes niveles. Vamos a mencionar un poco en este momento esas vulnerabilidades que se han acentuado a raíz de la pandemia. Para eso vamos a utilizar el modelo ecológico, que es un modelo que plantea que la persona la vemos como un microsistema, es decir, una cantidad de elementos relacionados que está interactuando constantemente con otros sistemas, un nivel social amplio, uno más cercano que son los gobiernos locales, ¿sí? su familia extensa, mesosistema es, digamos, las relaciones más cercanas. Todo eso afecta al individuo, pero al mismo tiempo el individuo afecta o interviene también en esos otros sistemas. A nivel de macrosistema, ¿qué afectaciones en particular hemos visto en la pandemia en los usuarios de familia? Pues se han acentuado procesos migratorios, a pesar de las limitaciones de movilidad, mucha gente viniendo a la ciudad, incluso migración dentro de la ciudad, lo cual genera unas condiciones difíciles de vida. La precariedad en los servicios de salud, no solo para las familias de los usuarios de los juzgados, sino creo que para nosotros como empleados mismos es angustiante saber que estamos en una situación de alteración por una pandemia y las atenciones en salud no son efectivas, las pruebas para usted lograr una cita o una atención es muy complejo para todos. Entonces, esto nos afecta de manera significativa en personal y familiarmente. El ambiente de división política, de oposicionismo, de todo el tiempo están en una contradicción y en una pelea que genera un ambiente generalizado de conflicto. El desempleo, pues la compañera Miriam ya lo mencionaba y para nadie es un secreto, que esa ha sido una de las mayores problemáticas porque muchos de las familias que acceden o que van a los juzgados de familia, pues sus recursos los generaban de medios informales, ventas en la calle, venta de dulces, ventas de catálogo, y ahorita con esta limitación de movilidad y otro tipo de limitaciones, pues se ha visto dificultado de la obtención de los recursos. El tema de desigualdad social, que antes de ir zanjando la brecha entre los, digamos, los que tienen unos recursos y los que no lo tienen, antes se ha ido acentuando mucho más por las legislaciones, por el contexto, por cantidad de aspectos sociales y políticos. Y lastimosamente, a pesar de haber firmado un acuerdo de paz, durante estos 11 de pandemia, meses de pandemia, hemos visto cómo se han acentuado nuevamente los eventos de violencia armada. Que sea que no afecten directamente a las familias o sea que esté en el ambiente, genera una tensión y una disposición y un malestar para las relaciones familiares. Todo esto en que se ha resultado pues en una limitación de accesos a los recursos con todo lo que ello implica. A nivel del ecosistema, tenemos la influencia que ejercen los medios de comunicación en nuestra vida. Pensémoslo nomás, uno ve una noticia o un ratico de noticia, tal cantidad de muertos, no hay camas UCI, pasó esto, una masacre, cantidad de cosas que generan una tensión y un ambiente muy difícil de manejar,
y más si estamos trabajando, si estamos a cargo de niños y si estamos a cargo de la casa. Las dificultades que hemos tenido con el campo. Muchos de los usuarios de los juzgados de familia pues son campesinos, ¿sí? En los juzgados promiscuos, en sectores alejados, y estamos importando una cantidad de productos que nuestros campesinos están produciendo, y es preocupante y tensionante. Eso genera angustia tanto para quienes están en el campo como para las personas de la ciudad, porque nos implica aumento en la canasta familiar, limitación de productos y recursos que anteriormente teníamos. La compañera Miriam mencionaba cómo el aumento de feminicidios, por ejemplo, y de otros eventos de violencia han afectado grandemente en estos 11 meses, y esos eventos generan como reacciones muchas veces movimientos sociales, mujeres, niños, hombres participando de movilizaciones reclamando sus derechos, que no haya más muertes. Entonces, eso también genera unas dinámicas familiares diferentes. El contexto de muerte que tenemos. Inicialmente, las muertes eran en China, las muertes eran en Italia, las muertes eran en España, luego fueron en Ecuador, más cerquita, y se nos ha ido cerrando el contexto, donde ya cada vez tenemos conocimiento de muertes por COVID y por otras cosas más cercanos a nuestro contexto. Entonces ya no es allá lejos, sino que es mi vecino, la mamá de mi compañero, el de allá al frente, ¿sí? Mi familiar. Entonces eso nos genera una predisposición, una angustia, un no querer pensar en el futuro, porque decir, bueno, en este medio de este contexto de muerte, ¿qué haremos y cómo lo haremos? Las ayudas que dan los gobiernos locales, la compañera Miriam también lo mencionaba, como en Bogotá han habido unas políticas, en Cali, en ciertos municipios pequeños, a pesar de ser pequeños, que cerraron sus puertas o que dieron subsidios. Entonces eso también nos ha afectado, cómo las familias llegan a los juzgados. En medio de estar tan comunicados, de conocer tantas cosas, pues hemos estado también solos, ¿no? A nivel del mesosistema, que es, digamos, el más cercano a nosotros, está la cuestión de género, que es pues bien significativo la diferencia que hay entre hombres y mujeres y las cargas que asumimos las mujeres en todos los estratos sociales y en todas las circunstancias, mucho mayores que las de los hombres, en muchos casos, no en todos. El extrañamiento de la tecnología. Sí ha sido extraño para nosotros, que somos profesionales, que hemos tenido apoyos de la rama de la escuela judicial, pues mucho más para las familias de los usuarios, las familias de los juzgados. La limitación de acceso a la tecnología. Ahorita el Wi-Fi podría decirse que es casi como un servicio básico, pero que mucha gente no tiene ese servicio básico. Que ha implicado unas afectaciones muy significativas en la educación de los niños, y que todo este ambiente ha afectado y ha acentuado quizás o generado muchos conflictos familiares. No que tenemos un celular, pero hay 2 para estudiar, 3 para trabajar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ha acentuado el contexto de individualismo y de cada quien resuelva como puede, generando unas afectaciones diferenciadas en niños, en adolescentes, en adultos mayores y en adultos jóvenes o adultos, pues, como lo decía la compañera Miriam. Todas estas situaciones que hemos visto entonces afectan a la persona, ¿sí? Es decir, un problema de salud mental no podemos verlo sola, es un problema del niño que intentó suicidarse teniendo 6 años, o es un problema del adolescente que está haciendo cutting, intentando cortarse como un intento de suicidio, pues el problema es del adolescente, o de un joven, o de una mujer que está deprimida, o de un abuelo que no quiere levantarse de la cama. No, es una relación concatenada de aspectos y de factores que nos afectan y que es importante tenerlos en cuenta. Entonces, todas estas situaciones pues nos predisponen mucho más a los conflictos. Las características de las personas con discapacidad pues los ponen en mayor vulnerabilidad. Estos niños que están en medio de los conflictos de los adultos, como les decía, hemos visto con asombro niños desde los 6 años haciendo intentos suicidas, lo cual es muy preocupante, de 5, de 6, de 10,
desde el punto de vista psicológico, es una alarma que estamos prendiendo porque estamos diciendo qué está pasando para que un niño de esa edad ya esté pensando en cómo acabar con su vida, ¿sí? La soledad, la angustia, lo que nos describía pues la compañera Miriam. Este sujeto que está siendo tan afectado, también es importante decir que tiene unas capacidades, ¿cierto? De enfrentar estas dificultades, de decir alto, de buscar alternativas, y esa es de alguna forma la manera que él tiene también de afectar a esos sistemas hacia arriba. Es decir, el sistema no solamente viene a generar presión sobre la familia y los sujetos, sino que también los sujetos y las familias generan una acción hacia estos sistemas con sus acciones, ¿sí? Entonces, en medio de este contexto, ¿qué hemos hecho los asistentes sociales? Hemos brindado unos espacios de escucha muy significativos para las personas que les permiten, al sentirse comprendidos, al sentir que no están siendo juzgados, pues como obtener una calma, un estado especial y pensar un poco más en frío, como lo decimos en el sentido común. Si yo tengo este espacio de escucha, bueno, entonces frente a esta dificultad o a esta situación, ¿qué alternativas puedo tener? Y eso lo hacemos en los espacios de intervención, los asistentes sociales. Hemos de decir que el contexto de virtualidad ha favorecido la participación de muchos adultos en los procesos judiciales. El hecho de no tener que ver de manera presencial, de no tener que encontrarme frente a frente con quien yo tengo el conflicto, con quien tengo la diferencia, solamente lo veo a través de una camarita, pues de pronto ha dispuesto un poco más a la gente para poder hacer las sensibilizaciones, las entrevistas, incluso participar de las audiencias. Con los niños hemos ido encontrando, digamos, formas, aunque es un poco más difícil, aunque este contexto de virtualidad también los ha ido llevando a ellos a saber relacionarse por un teléfono, por una videollamada. Bueno, hemos trabajado en equipo buscando siempre alternativas y cómo vinculamos a las familias que nos están planteando unas necesidades, que tienen unos daños psicosociales, con otros servicios sociales, con bienestar familiar, con la red de salud, con educación, ¿sí? Viendo cómo les apoyamos en esa construcción de alternativas frente a sus dificultades. Es innegable pues, que se han presentado muchas dificultades, ese extrañamiento por la tecnología pues ha sido de nosotros y también de las familias. Hemos cumplido allí pues como un rol muy educativo de hacer el ejercicio de mire, ¿por qué no intenta? ¿Por qué no pide ayuda? ¿Por qué no va a donde? Voy a decirle a mi sobrino, a mi tío, a mi hijo que me ayude, ¿sí? Hacer como una labor educativa. Hay limitaciones de acceso al Wi-Fi, también de energía, incluso para uno mismo cuando se va la energía, pues uno queda desconectado. Y la limitación a los equipos. Entonces, frente a esto, a pesar de que hemos buscado muchas alternativas y de la mejor manera lo hemos asumido, pues ha habido ocasiones en que hemos tenido que realizar las atenciones presenciales, ¿sí? Guardando los debidos protocolos para nosotros, para las familias, pero hay ocasiones en que se necesita brindar un concepto al juez, no logramos hacer la intervención virtual y pues nos ha sido necesario desplazarnos hasta el lugar. Es importante decir que hemos asumido este reto de los cambios vertiginosos que hemos sufrido en los últimos 11 meses de la mejor manera. Como asistentes sociales y como gremio, hemos estado muy preocupados por pensar, sin perder la esencia de nuestro rol, de lo psicosocial, cómo en este contexto de virtualidad podemos proveer la información que necesita el juez y brindar esa atención, esa intervención y ese apoyo a las familias. Sin perder nuestra esencia, hemos ido transformándonos, ¿sí? Aquí les dejo, digamos, unas fotos, un registro fotográfico de algunas actividades, las jornadas de sensibilización a familias, la participación en audiencias, cómo miramos o cómo evaluamos las condiciones de un hogar, ¿sí? La intervención con jóvenes, la sensibilización. Y a modo de conclusión, quería dejar como esta frase que me parece que recoge la esencia de lo que es la atención psicosocial y el rol que cumplimos los asistentes sociales en la rama judicial. Y es: el interés del que escucha estimula la lengua del que habla. Si nosotros generamos unos espacios de escucha,
de poder relacionarnos de una manera distinta con los usuarios de justicia, de poder atender incluso sus dudas acerca del proceso, pero que sabemos que esas dudas van más allá a sus dificultades o a sus cuestionamientos personales. Vamos a poder estimular que la gente participe, habla, contribuya a este proceso judicial. No podemos permitir que la pandemia se siga constituyendo como en un obstáculo o en un elemento que daña las relaciones familiares, que limita, por ejemplo, las relaciones parentofiliales o que hace que no haya un compromiso y un seguimiento de la educación de los niños, sino que a través de nuestros espacios, de nuestra intervención, propiciar para que, a pesar de este contexto de pandemia, de todas las situaciones, haya un proceso de cambio para una armonización de las relaciones familiares. Ese es, pues digamos, a modo de conclusión, lo que quería plantearles. Les agradecemos mucho por el espacio. Muchas gracias, Claudia Viviana, por su intervención muy reflexiva. Y vamos al fragmento de las preguntas, doctora Claudia Viviana. ¿Cuál ha sido la percepción de los usuarios del servicio de justicia frente a la práctica de intervenciones virtuales? Podemos decir que en este ambiente de virtualidad hemos tenido un contexto de disponibilidad de los adultos, ¿sí? En medio del aislamiento, el contacto con un profesional, un psicólogo, un trabajador social, les ha permitido a ellos tener como un espacio distinto para dialogar, para manejar sus conflictos y sus dificultades. Igualmente, han estado como dispuestos a aportar y a participar en las acciones. Siempre rescatando que están dispuestos a que construyamos pues alternativas. Y con los niños, pues aunque ha sido un poco más difícil el vínculo, sí sentimos que hemos logrado avanzar en estrategias para poder relacionarnos de manera más asertivamente con ellos. Muy bien, doctora Viviana, ¿cómo han enfrentado los asistentes sociales la atención psicosocial a través de los medios virtuales? Nos hemos preocupado mucho como gremio de capacitarnos, de documentarnos, para no perder la esencia de nuestro rol. Antes de pandemia, habían personas, estrategias de intervención que actuaban a través de la virtualidad. Entonces hemos ido aprendiendo de estas personas cómo lo hacían y adaptando las intervenciones y las acciones que nos corresponde hacer al contexto jurídico. Hemos recibido pues un apoyo significativo también de la Escuela Judicial y por nuestra cuenta hemos logrado también obtener recursos como asociación para capacitarnos y para buscar alternativas con la mejor disposición, enfrentando las limitaciones. No quiere decir que no hayamos tenido limitaciones, las mismas limitaciones del extrañamiento de la tecnología, del no saber qué hacer, pero con la disposición siempre de poder aprender y aportar en el ejercicio del derecho a la justicia. Doctora Viviana, ¿cuál es su mensaje a los servidores y servidoras judiciales en ese rol fundamental que ustedes cumplen al interior de los despachos judiciales, además de su intervención en las personas que de una u otra manera requieren de su especial intervención en un proceso judicial? Pienso que para nosotros como empleados judiciales, seamos abogados, psicólogos, seamos la profesión que seamos y cumplamos el rol que cumplamos, es fundamental comprender que nosotros no estamos resolviendo solamente un problema jurídico, sino que si la gente llega a la justicia es porque tiene unas problemáticas sociales y personales que no ha podido resolver solo y que está buscando el apoyo del Estado para resolverlos. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que afectamos o que estamos atendiendo problemáticas sociales desde un punto de vista legal, claro está, tenemos esa sensibilidad social para poder comprender, para poder escuchar de una manera distinta. Sabemos que tenemos mucho trabajo y mucha carga, para todos eso es claro, pero a veces yo quisiera hacer una diligencia, un concepto o un documento en un tiempo,
pero el escuchar a la gente o el parar un momentico, el poder pensar en las particularidades de ese caso, puede que me demore un momentito más, pero vamos a poder hacer nuestra labor de manera más integral y atender esa problemática y esa situación por la que la persona está llegando desde nuestro lugar. Entonces, la sensibilidad social es lo que nos une a todos como empleados de la rama judicial, y estamos aquí para cumplir nuestra misión y nuestro deber. Nuestro agradecimiento especial a nuestras invitadas, las doctoras Miriam Lucrecia Pinzón Chamorro y Claudia Viviana García Bedoya, por sus muy claras, precisas, pertinentes explicaciones en esta crisis sobre la promoción del cuidado de la salud mental, que contribuye a la prevención de problemas y trastornos mentales al interior de la rama judicial, así como las recomendaciones para identificar los síntomas tanto de la ansiedad como de la depresión y su manejo mediante actitudes de resiliencia y solidaridad de los asistentes sociales que cumplen con un rol fundamental en la administración de justicia. En esta crisis en que todos nos debatimos, es de valiosa importancia el trabajo que cumplen nuestros y nuestras trabajadores, nuestros asistentes sociales al interior de los despachos judiciales para esa armonización del ambiente laboral y que desde luego esta crisis ha de alguna manera trastocado. Y por supuesto el papel fundamental al interior de los procesos judiciales a las personas que intervienen de una u otra manera en un proceso, en un expediente judicial. Muchísimas gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han conectado a esta videoconferencia. Nos despedimos con una frase del Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. Una mente calmada trae fortaleza interna y autoestima. Eso es muy importante para la salud mental. Muchas gracias. Un feliz resto de día para todos y para todas.